Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Lerna. Las noticias del tema de hoy son sobre Afra y Met. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Afra Saraolu, famosa por su talento en la pantalla y su carisma, recientemente compartió detalles de su vida personal en una entrevista en la que habló sobre sus sentimientos y cómo manejó una situación inesperada que afectó su relación. La actriz, conocida por su relación con varios nombres famosos del entretenimiento, no dudó en ser franca sobre el momento en el que descubrió que su pareja estaba saliendo con otra mujer. El impacto de la traición. Afra comenzó la conversación con una sensación de incomodidad que, a pesar de su madurez y profesionalismo, la había afectado profundamente. Cuando vi que mi pareja estaba con otra mujer, sentí una mezcla de sorpresa y dolor. Nadie espera que algo así suceda, especialmente cuando confías en alguien, dijo, visiblemente conmovida. En ese momento, mi mundo se tambaleó un poco, porque creí que lo que teníamos era real. Pero la realidad me golpeó de una forma dura, confesó la actriz. La confusión emocional. Afra, conocida por su temperamento equilibrado, no tardó en admitir que la situación la dejó confundida. Es extraño cuando ves a alguien que amas con otra persona. Todo lo que creías que conocías sobre tu relación y tu compañero parece desmoronarse en un instante, explicó. No sabía cómo reaccionar al principio. No es fácil aceptar algo tan directo, algo que te golpea en lo más profundo. Pero también es una realidad con la que tuve que aprender a lidiar, dijo Afra, reflexionando sobre las emociones que surgieron en su interior en ese momento de confrontación. La reflexión sobre la relación. Aunque la sorpresa fue inicial, Afra también dejó claro que, con el tiempo, pudo encontrar la claridad que necesitaba. Lo más importante para mí fue entender lo que realmente merezco y lo que no. No soy una persona que se quede atrapada en una situación donde no me respetan. Aprendí que el amor no solo se trata de los buenos momentos, sino de la confianza y el respeto mutuo, compartió. Cuando algo así sucede, te hace cuestionar muchas cosas, pero también me enseñó lo que no quiero en mi vida. La lección fue difícil, pero me ayudó a darme cuenta de mi propio valor. La fortaleza de seguir adelante. A pesar del dolor que provocó el incidente, Afra enfatizó que no se permitió hundirse en la tristeza. Hubo un tiempo en el que me sentí herida, claro. Pero, al final, lo más importante es cómo eliges seguir adelante. No voy a dejar que una situación así defina mi vida. Mi carrera, mis amigos, mi familia, son lo que realmente me importa. Y he aprendido a valorar mi tiempo y mi paz interior mucho más, afirmó con firmeza. La actriz también compartió que su enfoque estaba en su crecimiento personal. He estado trabajando mucho en mí misma, tanto emocional como profesionalmente. El estar enfocada en mis proyectos y en mi bienestar me ha permitido mantener la claridad y la serenidad que necesitaba para no dejarme arrastrar por la negatividad, explicó. El apoyo de amigos y familiares. Afra destacó que, en momentos difíciles como estos, la presencia de seres queridos se vuelve fundamental. Mis amigos y mi familia han sido una gran fuente de apoyo. Me han ayudado a ver las cosas desde una perspectiva diferente, y no solo me dieron consuelo, sino también el empujón que necesitaba para darme cuenta de que soy fuerte por mi cuenta, dijo, agradecida por el respaldo de las personas cercanas a ella. El amor propio y la importancia de cerrar ciclos. En cuanto a su vida amorosa, Afra fue clara en su mensaje. El amor propio es lo más importante. No voy a quedarme en una relación que no me aporta lo que merezco. Si algo no va bien, es mejor seguir adelante y cerrar ese ciclo de manera respetuosa, tanto conmigo misma como con la otra persona, afirmó con seguridad. Sé que el amor llegará cuando sea el momento adecuado, pero lo más importante es estar en paz conmigo misma y con lo que he aprendido de cada experiencia, concluyó. El futuro de Afra Saraolu. A pesar de la decepción vivida, Afra ha demostrado una gran fortaleza y madurez emocional. Ahora estoy más enfocada en mis proyectos y en seguir adelante. La vida sigue, y yo también, dijo con una sonrisa serena. Afra Saraolu continúa brillando en su carrera y, aunque la situación personal la afectó,
sigue siendo un ejemplo de resiliencia para sus seguidores y para aquellos que atraviesan momentos similares en sus relaciones. Lecciones aprendidas. A través de sus palabras, Afra transmitió una valiosa lección: las dificultades en el amor no definen a una persona, y siempre hay una oportunidad para salir más fuerte. Su experiencia demuestra que, aunque la traición puede dejar cicatrices, el crecimiento personal y el amor propio son los pilares que nos permiten sanar y avanzar. En resumen, Afra Saraolu ha demostrado, una vez más, que es una mujer fuerte y resiliente, dispuesta a enfrentar cualquier desafío en su vida personal y profesional. Aunque las circunstancias no siempre son fáciles, ella ha aprendido a priorizar su bienestar y a seguir adelante con determinación. El reciente testimonio de Afra Saraolu ha impactado tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación. La joven actriz, conocida por su destacada carrera en la pantalla, ha abierto su corazón en una serie de entrevistas sobre los momentos difíciles que ha vivido en su vida personal, especialmente cuando descubrió que su pareja estaba en una relación con otra mujer. En sus palabras, no solo compartió el dolor que sintió al ver la infidelidad, sino también el proceso de sanación y crecimiento personal que ha experimentado desde entonces. La verdad que duele. Afra comenzó a relatar la situación con una sinceridad que sorprendió a muchos. Es difícil poner en palabras lo que sentí en ese momento. Ver a alguien que amas con otra persona no solo te rompe el corazón, sino que también te hace cuestionar muchas cosas sobre ti misma, sobre lo que eres capaz de perdonar y lo que realmente necesitas en una relación, expresó, con una mirada llena de reflexión. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que, a pesar de lo que uno cree conocer de la otra persona, a veces las cosas no son como parecen, añadió. La joven actriz explicó que el dolor de la traición no solo provino de la infidelidad en sí, sino también de la decepción y la sorpresa. Pensaba que estábamos construyendo algo sólido. Nunca imaginé que terminaría así. Fue un choque emocional, un golpe directo al corazón, porque no solo estaba enfrentando una mentira, sino también una desilusión profunda. Pero, aunque al principio fue devastador, entendí que esa no es la única historia que define mi vida, aseguró. Una montaña rusa emocional. El proceso de aceptar la realidad fue un verdadero desafío para Afra. Pasé por una montaña rusa emocional. Al principio, fue difícil aceptar que todo lo que pensaba que conocía de la relación no era verdad. La negación fue mi primera reacción, pero luego tuve que enfrentar la situación con valentía. Me di cuenta de que no podía seguir en algo que no me hacía bien, comentó. La actriz también reconoció que, aunque el dolor fue abrumador, fue necesario para poder sanar. A veces, el sufrimiento es lo que nos hace más fuertes. No podemos evitar sentir, pero sí podemos decidir cómo manejamos esos sentimientos. Y, con el tiempo, aprendí que la única forma de sanar era aceptando lo que había sucedido y dejando ir lo que no podía cambiar, dijo, mostrando su crecimiento emocional. El impacto de la traición en la autopercepción. Afra también reflexionó sobre cómo la traición afectó su autopercepción. La infidelidad te hace cuestionar muchas cosas sobre ti misma. Me preguntaba si había hecho algo mal, si era suficiente o si algo en mí había fallado. Pero luego comprendí que esas preguntas no tenían sentido. No es mi culpa que alguien elija ser deshonesto. Lo que realmente importa es cómo me trato a mí misma y cómo reacciono ante esta situación, dijo con una profunda serenidad. Afra enfatizó la importancia de no internalizar el dolor de una traición y de no permitir que defina tu valor como persona. Es fácil caer en la trampa de la autocrítica, pero yo decidí dejar de culparme. La verdadera fortaleza está en cómo te levantaste después de caer. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.